Tenemos hoy el placer de tener con nosotros a Enrique Lara, biólogo, estudioso del mundo de las amebas, que tuvimos la ocasión en el número 3 de Iberae de conocer su trabajo. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Antonio. Un placer tenerte aquí con nosotros, una maravilla para todos los aficionados al conocimiento, tener personas que nos pueden contar cosas muy interesantes. Antes de nada, quería presentarte como un investigador que actualmente ejerce en el Jardín Botánico, en el Real Jardín Botánico de Madrid. Pero entiendo que hasta llegar ahí habrás tenido unas vicisitudes interesantes. Y si pudieras resumirnos un poco tu trayectoria para que te conozcamos y que te conozcan los lectores mejor, pues te lo agradecemos. ¿Cómo empezaste y todo esto? Sí, Antonio. De hecho, mi recorrido fue bastante particular, pero creo que como el recorrido de todos los investigadores, mi recorrido empezó en Suiza, donde nací. Mi padre es español, mi madre griega, y yo nací en un tercer país donde emigraron. Hice estudios de biología porque siempre me gustó todo lo que era historia natural y también, sobre todo, porque de chico, cuando iba de vacaciones, iba a España y me encontraba con una diversidad tremenda que no tenía nada que ver con lo que podía ver en Suiza, ¿no? Para mí era el trópico estar en ese pueblecito Villanueva de Córdoba, la provincia de Córdoba, en la Sierra de Córdoba. Y eso me incitó a estudiar biología. Y yo al principio pensaba que me pondría una gorra roja y que me podía ir con el comandante Cousteau. Después me di cuenta que la biología no era algo tan sencillo, que había que trabajar mucho, cosas como física, matemáticas y todo eso, pero sin embargo, pues proseguí mis estudios. Hice mi trabajo de maestría en el Museo de Historia Natural de Ginebra y después encontré una plaza de tesis en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, donde pues me propusieron trabajar sobre protistas. Yo al principio protistas no sabía lo que era, no tenía la más mínima idea. O sea, para mí eran como cosas como alguitas o cosas un poco extrañas, pero me pareció tan extraño que decidí hacer eso. Aunque yo al principio, yo soy un herpetólogo aficionado, pues decidí trabajar con esos bichos tan extraños. Y luego me gustó porque cuando te adentras en un mundo así, en un tema particular y ves la diversidad que hay ahí detrás, pues uno, claro, pues se mete ahí y le saca todo el provecho, todo el interés. Luego, después de completar mi tesis, también fue una época un poco de incertidumbres, a dónde voy. Fue una época de pequeños contratos y luego encontré una plaza de postdoctorante durante 2 años en Francia, en la Universidad de París Sur, con 2 españoles, 2 investigadores de origen español, David Moreira y Purificación López García, que trabajan allí. Y desde ese momento, después me dieron una beca del gobierno suizo para que pueda seguir. Después me contrataron en la Universidad de Neuchâtel, que es en Suiza, o sea que volví a Suiza. Después de Francia volví a Suiza. Entre tanto, hubo también un pequeño periodo en el que trabajé en Dinamarca. Y nada, de vuelta a Suiza pues durante bastante tiempo, y luego pues se me acabaron los contratos, todos mis planes que había hecho se cayeron y me encontré con la posibilidad de seguir mi investigación en el Real Jardín Botánico, donde obtuve una beca de atracción de talentos de la Comunidad de Madrid. Entonces yo emprendí esa beca y ahora pues recientemente saqué una plaza de investigador distinguido en el Real Jardín Botánico. O sea que pues, ese fue mi recorrido. Pues, menudo viaje, menudo viaje. Y esto enlaza con lo que te quería comentar. Es muy fácil ahora, que es tan necesaria la ciencia en el momento en el que estamos viviendo, tremendo momento que estamos viviendo, pero en el día a día la gente no es consciente, ¿no? de ese peregrinaje, de esa tremenda epopeya para ejercer como científico
quizás sea el momento de reivindicar la ciencia, ¿no? De decir, oye, es que los países con más ciencia están más preparados para los retos más complicados. Y en ese sentido, tu trayectoria vital es muy ilustrativa de lo que un biólogo tiene que pasar para poder terminar ejerciendo ciencia. Me alegro mucho de que ese talento haya sido atraído a la ciudad en la que vivo y en esa magnífica institución que es el Real Jardín Botánico. Quería en ese sentido decir, si estás de acuerdo, que ahora más que nunca resalta el que los gobiernos tienen que emplear más fondos en ciencia. Perfectamente. Yo creo que recientemente se hablaron de unos murciélagos y de unos pangolines, creo, Correcto, sí, ha salido en diciendo los medios. que eran los que porque allá en un mercado en China los tenían ahí confinados y por esa razón pues el virus saltó al ser humano porque, bueno, si eso, yo creo que si eso fuese un problema de los murciélagos en China, pues sería saltarse también de otras posibilidades. La siguiente pandemia que vendrá de otro lugar y vendrá pues a otra ocasión y de otro animal. No se sabe, no se sabe, no se conoce exactamente cuál era el primer hospedador de ese coronavirus. Eh, lo que sí pasó es que hubo gente, pues en esa ciudad de Wuhan, que estuvieron estudiando los murciélagos. Y ahora la gente dirá, pero qué cosa más inútil trabajar con murciélagos. Los murciélagos no nos importan al fin del cabo y los pangolines aún menos. Si es que no sabemos ni, además son feos. O sea que están ahí unos frikis estudiando pues cosas que no le importan a nadie y yo pago mis impuestos para que esta gente siga estudiando murciélagos. Y hoy en día nos damos cuenta que el estudio de los murciélagos es muy importante, el estudio de los murciélagos y de sus posibles parásitos. Y ahí eso concierne muchas cosas, entre otros la sistemática de los murciélagos, para que sepamos de qué murciélago, si es que de un murciélago, de qué murciélago salió la cepa del coronavirus. Hay muchísimos coronavirus, muchísimas especies, no son especies, vamos, son muchísimas variedades de coronavirus en muchas especies animales y estamos esperando a ver cuál será la siguiente que nos dejará su virus. Por eso es muy importante hacer investigación básica. Y hay otros problemas que pueden surgir que no será el coronavirus. Correcto. ¿Y cuál va a ser el siguiente? Por eso es muy importante tener ese conocimiento básico, casi naturalista, diría, de lo que rodea. Totalmente de acuerdo con tu reflexión y además tú la tienes desde el punto de vista del científico, yo del ciudadano que intenta informarse. En este sentido, tenía aquí anotado preguntarte cómo llegas a la investigación de las amebas y además dentro de las amebas tecadas, que ahora nos explicarás un poco lo que son. ¿Cómo llegas ahí? Y una vez que llegas, ¿qué te encuentras? Es un área, entiendo, fascinante por lo desconocida, pero hay algo más. No solamente es fascinante por la rareza, sino porque tiene mucho detrás, ¿no? Todo este mundo de las amebas. Bueno, el mundo de las amebas, hay varias formas de llegar al mundo de las amebas. Lo que tal vez resalta más, puede que resalte más, es que, bueno, se piensan que tenemos fósiles de esos organismos que al parecer son los mismos organismos o grupos semejantes que existían en la Tierra antes de la llegada de los primeros animales. O sea que eso nos trae a edades muy antiguas y al funcionamiento de los ecosistemas en aquellas épocas, porque en aquellas épocas normalmente las amebas tecadas son depredadoras, son las mayores depredadoras del mundo microbiano, entre las mayores, digamos, y se alimentan pues de una variedad de otros organismos. Y eso significa que esos organismos en aquella época estaban presentes, o que había una diversidad eucariótica que existía en aquellos momentos. Y eso delata del ambiente en aquella época. También las amebas se pueden ver desde el punto de vista de la bioindicación. Son organismos que son unos especialistas ecológicos que tienen, de hecho, una tolerancia bastante reducida
y por lo tanto, pues dependiendo de las especies que se encuentran en diferentes cuerpos de aguas, en suelos, se puede decir cómo está el medio ambiente de contaminado, de impactado. O sea, por ahí entran también las amebas. Y luego hay cuestiones casi más teóricas que se pueden estudiar con las amebas. Una es la biogeografía, o sea, esas especies, cómo aparecen y cuando aparecen, cómo dispersan, cómo se encuentran en distintos lugares del mundo. Se encuentran las mismas amebas por todas partes o si tienen áreas de distribución locales que pueden ser más reducidas, y entonces también puede surgir el problema de tenemos que conservar las amebas. Y esa es otra pregunta, porque al fin y al cabo, si conservamos el panda, pues ¿por qué no conservar las amebas, que nos indican también mucho del medio ambiente? Indicando el medio ambiente, tal vez las amebas podrían ayudarnos también a salvar paisajes y lugares que son de gran importancia para nosotros. Otra vez volvemos a entender, ¿no?, cómo algunas cosas que pasan desapercibidas en el día a día y que suenan, como tú has dicho antes, como frikis que estudian cosas extrañas, luego al final ni son extrañas ni son irrelevantes, sino que tienen una relevancia en nuestras vidas, en nuestra salud, en el medio ambiente que habitamos, en la conservación de la naturaleza y del planeta y de nuestras vidas, porque estamos dentro de un planeta y formamos parte de él. En ese sentido, también te quería decir, bueno, yo te conocí en el entorno de un momento muy bonito, que es una cueva donde estuvimos investigando con la Asociación Fotografía y Diversidad y con la empresa Astroland, y allí apareció una especie que puede llegar a ser nueva para la ciencia después de unos estudios, y el entorno era una cueva. ¿Por qué en una cueva podemos encontrar cosas tan curiosas? ¿Qué hay detrás de esos hallazgos? ¿Porque es casual, porque en la cueva hay poca gente, porque se pasa poco por ella, porque son poco estudiadas, o hay algo más detrás? ¿Por qué en las cuevas encontramos? Bueno, hay algo más. Las cuevas tienen algo de muy particular, tienen unas condiciones ambientales que son muy, muy estables durante todo el año. Y por lo tanto actúan como si fuesen islas, porque afuera, cuando se sale afuera de la cueva, las condiciones cambian. Hay invierno, hay verano, hay sequía, en esos lugares tal vez puede que haya también escarchas. Mientras que dentro de la cueva eso no ocurre. Son condiciones que son casi siempre muy, muy homogéneas. O sea que las especies que quedan atrapadas ahí dentro y las que son pues precisamente muy adaptadas a esos ambientes, pues no puede ser que no puedan salir realmente a colonizar otros ambientes o difícilmente lo hacen. O sea que ahí se forman nuevas especies. También esta ameba de la que estás hablando es una especie que vive dentro de unos tapices de cianobacterias. Las cianobacterias le proporcionan alimento, le proporcionan también humedad con su mucus, pero por otra parte también sueltan una cantidad de toxinas que no todas las especies pueden tolerar. Y pues ahí hay un ambiente muy selectivo y esas condiciones no se dan en cualquier lugar. O sea que probablemente lo que se encontró en esa cueva de Arredondo probablemente no la vayas a encontrar en otro lugar, pero otra cueva tendrá otra cosa. Y por eso las cuevas son muy interesantes de estudiar, porque ahí hay una fuente de biodiversidad desconocida que es inmensa. Hay una cuestión que cuando te conocí y estuvimos hablando, era sobre que las cuevas a veces también te hacen como una especie de espejo o reflejo de otras épocas muy anteriores a la contemporánea. ¿Son algunas veces como fotos fijas del pasado a nivel Podrían biológico? serlo. Podrían De serlo. hecho, podrían serlo, porque de hecho esta región en la época terciaria fue subtropical. O casi tropical, y puede ser que estas cuevas hayan actuado como una especie de refugio para especies que estaban más ampliamente distribuidas. De hecho, la especie que es morfológicamente la más cercana a esta que encontramos se encuentra en Costa de Marfil. Que es una latitud bastante más que cálida. es una bastante distinta y Bastante completamente distinta. tropical. Correcto. Me parece fascinante esto último.
quería ir cerrando porque el tiempo es finito y queremos hacer pequeñas píldoras con cada uno de los autores, aunque estás invitado a contarnos lo que quieras, siempre va a ser un placer para los lectores de Iberae, acerca de tu actual labor en el Real Jardín Botánico. ¿Qué es lo que Enrique Lara está haciendo ahora? ¿En qué desarrollas tu tiempo, tu investigación? ¿En qué trabajas? ¿Justo en amebas, en cosas correlativas al Bueno, mundo de las yo, amebas? bueno, yo trabajo sigo trabajando bastante con amebas, sigo dirigiendo dos trabajos de maestría sobre amebas, o TFMs, uno sobre las cuevas, otro sobre los ambientes salinos, que hay unos ambientes salinos muy interesantes y ahí se puede ver la adaptación de los organismos a ambientes salinos concretamente de Castilla-La Mancha. Una tesis también donde se estudian las amebas tecadas como posibles bioindicadores en ambientes, pues en pantanos de la Comunidad de Madrid, pero también estoy involucrado en proyectos que no tienen nada que ver con las amebas, proyectos ya sobre protistas en general, diversidad de eucariotas, que estudiamos con métodos de secuenciación de alto débito para obtener, que es de hecho se utilizan unas secuencias de ADN que se obtienen desde una extracción global del medio ambiente y se utilizan ciertas secuencias de ADN como códigos de barras representando un organismo que es parte de la biodiversidad general de dicho ambiente. Y con eso pues tenemos una imagen de todo eucariota que está es decir, toda célula con un núcleo, por ahí, con eso pues digo animales, plantas, pero también todos los protistas y los hongos que están presentes en un cierto lugar. Esta metodología se podría denominar vulgarmente como secuenciación masiva. Sí, exactamente. Vale, es que lo he leído en tu artículo, no es que yo no me quiero dar el pegote. Vale, como cierre, de alguna manera, un mensaje para aquellos que piensen o aquellos que todavía piensen que esto de la ciencia es de locos, de frikis, de tíos raros, y un mensaje así, como para transmitir a la sociedad, al lector, al ciudadano, ¿por qué es tan importante investigar todo lo que nos rodea? ¿Por qué es tan importante? Aparte Porque del creo que conocimiento. más allá del conocimiento, yo creo que el conocimiento ya es ya es una cosa muy importante. Yo creo que como se hace arte, o el arte es importante, pues la ciencia es importante también, porque si el arte nos permite ver a nosotros mismos y a la mente humana, la ciencia nos permite ver todo el entorno y contestar a muchas preguntas que nos podemos hacer sobre el mundo en el que estamos viviendo. Luego, esa es mi opinión, por eso que la ciencia fundamental es muy importante. Luego, otra respuesta que me parece también la más obvia y la que todo el mundo va a escuchar y va a decir es que simplemente, pues, hoy el coronavirus tal vez salió de un murciélago, mañana saldrá de una gallina en otro lugar del mundo y nunca se puede prever. Y sin embargo, si ponemos mucho esfuerzo, si ponemos mucho dinero, mucho más de lo que se pone hoy en día en investigar estos problemas, pues no tendremos tantas malas sorpresas. También para que los estudiantes que quieran dedicarse a eso, que vean que hay un futuro, que no es que no va a ser una pérdida de tiempo que les va a traer 10 años más viejos y luego después van a tener que hacer otra cosa. Yo Muy creo bien. que ahí se tiene que insistir mucho, creo. Muchísimas gracias, Enrique. Me alegro que estés bien. Espero que tus seres queridos también. Cuídate mucho Muchas y gracias. mucha ciencia. Y un abrazo fuerte. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.